Esta mañana vamos a hablar solo Cristo, el Mesías. En Hechos 4:12 quisiera que José me ayudes con presentando las citas bíblicas. Vamos a tener algunas citas bíblicas el día de hoy y quiero que podamos ver Hechos 4:12, ¿sí? Hechos 4:12, que dice: de hecho en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. El propósito de Dios fue reconquistar su diseño original. Después de la caída del hombre, Él ya tenía un plan. Desde antes de la creación del mundo, estoy convencido que el propósito de Dios fue un plan de redención, un plan de conquista nuevamente por la vida, por nosotros, por su iglesia. Siempre tiene un plan. El Señor siempre es un Dios de planes y pensaba eso a futuro. Entonces, un plan de rescate, un plan de libertad, un plan de redención, de protección, de seguridad. Solo Cristo, solo el Salvador, Jesucristo, el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado, solo Jesús. Y recordemos que en esta cita bíblica nace cuando Pedro sanó a un mendigo. Está en Hechos 4, ustedes pueden leer. Y también dice que muchos creyeron en Jesús en aquel día por el milagro que sucedió. Pero también dice la Biblia que Pedro y Juan comparecieron ante el consejo. Y el consejo les preguntó: ¿y en nombre de quién ustedes sanan? ¿Por qué hacen esto? Y Pedro, él se sanó, dijo, ¿no? Él se sanó gracias al nombre de Jesús de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios Padre. Me llama la atención que dice: Pedro, lleno del Espíritu Santo, citó las Escrituras del Salmo 118:22. Y dice: la piedra angular que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser piedra principal, la piedra más importante, Jesús. Lo que decía la pastora Nancy hace un momento me llamó la atención, ¿no? No sé si a ustedes también, que dijo: ¿cuántos compartimos el mensaje de Cristo? ¿Cuántos hablamos de Jesús? Y si usted se dio cuenta, fuimos pocos. Y el anhelo del Señor es que podamos levantarnos todos y que podamos decir: en mi casa sirvo al Señor. En mi casa yo puedo hablar de Jesús. En mi casa le adoramos a Jesús. Quisiera compartir en esta mañana. Voy a tratar de ir lo más rápido que pueda. Desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el futuro de cómo el Señor va a venir como nuestro Rey. En el Antiguo Testamento se le conoce al Señor como el Cordero de Dios. También en Josué habla de que el comandante en jefe del ejército del Señor. Jesús, recuerdo un salmo en Proverbios, Jesús descendió, hablando que Jesús, el Hijo de Dios, descendió y ascendió. Descendió del cielo y ascendió al cielo. Pero algo que quiero que compartirles en esta mañana sobre Jesús es que Jesús ascendió al cielo para ser nuestro intercesor. Vamos a ver más adelante eso. Él es el verdadero sacerdote y Él es nuestro intercesor. Él está intercediendo en el cielo delante del Padre por cada uno de nosotros. En el Nuevo Testamento, el Rey, el Verbo, la palabra se hizo carne, se encarnó y ¿qué más dice en la Biblia? Que habitó entre nosotros. Y también el Rey Jesús es el Rey, es un Rey justo que pronto viene a la tierra para realizar juicio. El Señor viene para realizar juicio. Es el Rey justo que va a hacer justicia. Oremos. Padre, en esta mañana queremos honrar tu nombre. Tú
eres el buen pastor. Tú pusiste en el corazón de tus hijos, de tus siervos, de levantar la voz para que pudieran mirar a Cristo, solo la fe, solo la gracia, para que Él pueda ser revelado, Él pueda ser exaltado, Él pueda ser adorado. Y tu anhelo es que habitar en nuestras vidas, somos una casa, somos un templo, donde tú anhelas visitarnos, no solo un día en la semana, sino todos los días. Anhelas morar en esta casa. Padre, permítenos revelar a Jesús, que el poder de tu Espíritu Santo, el buen Maestro, haga la obra en esta mañana en nuestros corazones. Permítenos mirarte a ti en cada área de nuestras vidas, de cada instante, en cada situación. Anhelamos tu presencia en este tiempo, Padre. Nos ponemos delante del trono de tu gracia. Vamos al trono de tu gracia. La sangre del Cordero, quien nos da libertad, nos podemos presentar. Tu palabra dice que el Señor Jesucristo está intercediendo ahí a la diestra del Padre por nosotros. Toma el control, Señor, de este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver a Cristo en cada libro del Antiguo Testamento. Estuve queriendo buscar un video en el que un niño habla, ¿no? Cómo es Jesús desde el Génesis hasta Malaquías. Y le busqué y no le encontré. Pero me llama la atención cómo es, ¿no? Jesús, cómo se presenta Jesucristo en cada libro. Y dice que esto se llaman las cristofanías, o sea, el modelo de cómo Jesús se fue presentando en cada libro desde el Génesis. Quiero que podamos mirar Génesis 12:21. Génesis 12:21. En Génesis 12:21 dice que Jesús fue nuestro Cordero Pascual, sacrificado por nosotros. Y dice la palabra del Señor: Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: salid y buscad un cordero para vuestra familia y sacrificad la Pascua. Y tiene una similitud en 1 Corintios 5:7. El apóstol Pablo dice: desháganse de la vieja levadura para que sean una nueva masa. Para que sean una nueva masa sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificado por nosotros. Número 2. En la verdad son 39 libros, no sé si un poco más, que habla sobre Jesús, pero bueno, voy a citar solo algunas citas bíblicas nada más. ¿Cómo Cristo estuvo en el Antiguo Testamento? Jesús, número 2, Jesús estaba allí como comandante del ejército del Señor. En Josué 5:14, la palabra del Señor dice: yo soy el comandante en jefe del ejército del Señor. Se presenta un hombre, dice, delante de Josué y le dice así: yo soy el comandante en jefe del ejército del Señor. Y respondió. Josué cayó de rodillas delante de él, lo adoró y le dijo: da tus órdenes a tu siervo, Señor. Número 3. Jesús fue el Hijo de Dios que descendió del cielo para salvarnos y ascendió para ser nuestro intercesor. Jesús, el Salvador. En Proverbios 34, la historia ya anunciaba a Jesús. Y dice así: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién recogió las aguas en un paño? ¿Quién afirmó los límites de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Si lo sabes, ¿el nombre de su hijo? ¿Sabes el nombre de su hijo? Imagínense, desde Proverbios se anunciaba. ¿Y quién es él? Jesús. ¿Quién descendió? ¿Quién ascendió? Jesús. Número 4.
Jesús es la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? Y esa está en Primera de Reyes 8:27. Dice así, Primera de Reyes 8:27. Pero ¿es posible que Dios pueda vivir en la tierra? Si los cielos de los cielos no pueden contener, mucho menos este templo que yo he edificado. Siempre el Padre tenía el plan de su Hijo viniera a la tierra. Ahora, el Padre desde el inicio tenía claridad de que su Hijo tenía que venir y realizar el plan de redención para nosotros, para la humanidad, por medio de su Hijo. En Génesis 3:15 dijo que nacería de una mujer su simiente. Ya anunciaba el Señor lo que iba a suceder. En Génesis 3:15, desde el inicio de la creación. En Génesis 22:18 dice que el Mesías sería descendiente de Abraham. En Isaías 7:14 dice que el Mesías nacería de una virgen y nació de María, y por fe creemos que el Espíritu Santo embarazó a una virgen que nace para que pudiera nacer Dios al mundo. ¿Y para qué? ¿Y por qué? Para que no existiera una genética caída, porque la humanidad nuestra estaba caída. Y él necesitaba que el Espíritu Santo de Dios sea sobre María. ¿Para qué? Para que el Hijo de Dios naciera. En Miqueas 5:2 hablaba de que el Mesías nacería en Belén. En el Salmo 72:10 el Mesías recibiría regalos en su nacimiento de gente del oriente. En Jeremías 31:15, y cuando él naciera habría matanza de niños por medio de Herodes. Según los teólogos, existen cerca de 90 textos bíblicos que hablan sobre las profecías de que el Hijo de Dios iba a venir acá a la tierra. Y apenas estoy nombrando algunas, con la finalidad de dar a conocer que solo Cristo estuvo desde el inicio de la creación. ¿Qué dice Juan 1:1? ¿Recuerdan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. En otras citas dice, la palabra estaba, su palabra, la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Jesús, la palabra, Jesús, el Verbo, Jesús, el Salvador. Todos sabemos lo que, de alguna manera, el sacrificio de Jesús, el sacrificio que Él hizo en una cruz por nosotros. Más la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida. ¿En quién? En Cristo Jesús, el Salvador. Solo Cristo, el Salvador. ¿Cómo se presenta Jesús en el Nuevo Testamento? Me llama la atención mucho. Juan 1:14, si no me equivoco. ¿Qué dice? ¿Podemos ir a la palabra, por favor? Abra la palabra. Juan 1. Juan 1:14. Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Escuchaba una enseñanza y quiero compartir con ustedes eso, de que el Verbo se hizo carne no es para vivir una religión. Cristo vino acá a la tierra no para que tengamos una religión. De manera general, no sé si todos saben, pero Cristo vino acá a la tierra para tener una relación. Eso es lo que reveló, eso es lo que Jesús hizo cuando Él estuvo acá. Pero Él se relacionó también en el cielo con el Padre. Tenían una relación íntima.
Y dice Jesús que todo lo que vino a hacer acá a la tierra era porque había oído de su Padre. Su Padre. El Verbo se hizo carne no para enseñarnos a vivir una religión, sino para enseñarnos a ser humanos. ¿Por qué se hizo carne? Para entender nuestra humanidad. ¿Por qué más? Para entender nuestras emociones, para entender nuestras angustias, nuestras dificultades, para entender nuestras tentaciones. Por eso el Verbo se hizo carne. Y para que recordemos que Él fue también tentado en todo. Recuerden, dice que salió de las aguas, el Señor fue bautizado con Juan para que se cumpliera lo que sucedió en la palabra, lo que estaba escrito en la palabra. Y cuando salió, ¿qué dijo? El Señor, ¿qué dijo? El Espíritu de Dios descendió en una forma de una paloma y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, quien me da complacencia. A Él oíd. A Él oíd. El Padre dice: yo quiero que a mi Hijo lo escuchen, quiero que a mi Hijo, al Salvador, lo escuchen, le pongan atención a lo que Él va a hacer. Y dice que fue tomado del Espíritu Santo y fue al desierto, ¿verdad? Y fue tentado. ¿Y cómo respondió Jesús? Con la palabra. ¿Cómo respondió Pedro cuando le sanó a este mendigo? Con la palabra. Quiero compartir de que el Señor Jesús fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Jesús, 100% hombre, 100% Dios, para dar a conocer que cómo Él vivía en su humanidad. Pero también debemos entender que Cristo es divino, es eterno y a la vez fue humano. También sufrió y padeció para que nos identificáramos con Él. El Padre decidió enviar a su Hijo para que nos identificáramos con Él. Y ahora sí tiene sentido lo que Génesis 3:15 dice. Daba una revelación de lo que sucedería desde el inicio, el plan de Dios. Nos habla de que el Mesías debería nacer de una mujer, por la cual tendría que ser un hijo humano de una mujer, y el Mesías prometido, el Dios hecho carne, un ser humano, arruinó un ser humano, Adán, que arruinó la creación a causa del pecado, pero Cristo también tomó la forma de un ser humano en la condición de un hombre para restaurar toda la creación, para restaurar toda la humanidad. El primer hombre cayó, se inició el pecado por medio de Adán, pero Cristo venció el pecado. ¿Qué más venció? La muerte. Dice que Él es el primogénito de entre los muertos. Eso dice Colosenses. En Él estaba todo. En Él está la plenitud, dice. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Jesús. También dice que Él es el autor y consumador de la fe. Joven, anhelamos de corazón que Él sea el autor y consumador de su vida. Que puedan creer en Jesús. En Jesús. Jesús en los días de su carne, en su humildad, aunque estuvo en ella, Él no era carnal. Es posible ser humano, pero Él era humano, pero no pecó. Es posible el ser humano, pero a la vez el anhelo del Señor es que podamos vivir una vida santa. Tenemos que vencer la naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que vino a hacer Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Por medio de Él podemos ser salvos, por medio de Él podemos tener la eternidad. Por medio de Él podemos vencer toda tentación. Por medio de Él podemos vencer al pecado. Ese es el propósito de que Él se hizo humano para revelarnos a nosotros de que podemos ser libres, de que podemos vivir en victoria, de que podamos vivir en paz en casa.
Y me llama la atención esto, ¿no? Cuando no tenemos claridad en nuestra vida que Cristo es el fundamento de mi vida, sufrimos desequilibrios en nuestro diario vivir. Si el Señor Jesucristo nos enseñó a tener relación con Él, si no tenemos una buena relación con Él, si no tenemos una comunión con Él, si no tenemos intimidad, día a día, no solo un domingo, no solo un jueves, no solo un viernes, sino día a día. Él quiere que vayamos a su presencia todos los días y poder entablar una relación, intimidad con Él, hablar con Él. Escuché algo que me decía, a ver, tú ¿cuántas veces hablas con tu esposa? Todos los días, ¿verdad? Nos relacionamos, o con nuestros hijos hablamos todos los días, con los que están en casa. Y terminamos una conversación y enseguida después, ¿qué pasa? Nos quedamos en esta conversación, mira, y seguimos hablando y seguimos dando consejos, seguimos escuchándole, saber qué es lo que él siente, qué es lo que él piensa, y damos nosotros un consejo a nuestra hija, a nuestro hijo, o a un tío, un primo, un familiar. Nos relacionamos. Y de la misma manera, la relación con Cristo debe ser tal cual. Si usted tiene intimidad con Él en la mañana, al siguiente día, usted va a saber en qué se quedó, en qué nos quedamos, Señor. Mira, nos quedamos en esta conversación, en que anhelo que seas mi discípulo y que compartas de mí el Evangelio. Pero resulta que usted se comunicó solo un día y después de 3 días nuevamente va. ¿En qué nos quedamos? No nos acordamos de qué era que conversamos con el Señor. Y nuevamente se vuelve a repetir, forma un círculo no grato, ¿no? Entonces, ¿qué le parece si usted con su esposa o con su hija que tiene una relación día a día, no conversa después de 3 días y se vuelve nuevamente a conversar después de unos 3, 4 días o a la semana, o peor en un mes? ¿En qué nos quedamos? ¿De qué hablamos recién? Eso no quiere el Señor. Por eso solo Cristo es el fundamento de nuestra vida. Yo tengo claro de que debo intimar con Él. Debo intimar con el Salvador. Quisiera que vayamos a Hebreos 5, del 7 al 9. Hebreos 5, del 7 al 9. Gracias. ¿Ya tenemos todos? Hebreos 5, del 7 al 9. Dice: Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para que todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios el sumo sacerdote. ¿Cómo dice que pasaba Jesús en los días de su carne? ¿Cómo dice que Él pasaba? ¿Cómo podemos ser obedientes entonces nosotros hasta el final? No es suficiente solo conocerle al Señor y que llegue a nuestras vidas, hacer la oración de fe y quedarnos ahí, hermanos. El anhelo del Señor es que intimemos con Él y hablemos más con Él. Nos relacionemos con Él. Algunos que conocemos del Señor pueden pasar años, pero no conocen el plan perfecto de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios que tiene para nosotros? El propósito todo del Señor es que en la intimidad, en la oración, usted pueda ser guiado por el Espíritu Santo y pueda vencer la carne, pueda vencer lo que usted vive. Pero vuelvo y repito, si usted no tiene día a día intimidad con Él, no vamos a poder entender sus planes, sus propósitos, a quién puedes compartir, a quién puedes hablar, de qué le vas a hablar, qué le vas a decir. Vamos a Hebreos 4, del 15 al 16.
Hebreos capítulo 4 del 15 al 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice en el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo conoce nuestras debilidades. Cristo sabe que te cuesta levantarte temprano a intimar con Él. Cristo sabe que pasas mucho tiempo también procrastinando, que es pasando en el tiempo, mucho tiempo en el Facebook, en el Instagram, en los estados del WhatsApp. Él sabe, Él conoce tus debilidades, conoce mis debilidades. Y el anhelo de nuestro es que el Salvador quiere intimar con nosotros. ¿Tenemos el mismo espíritu de Cristo, hermanos? ¿Qué creen ustedes? Claro que tenemos. No he escuchado ninguno amén. Todos tenemos el espíritu de Cristo. Ese espíritu mora en nosotros para vencer la carne, para vencer la tentación, para no gritar en casa, para ser amables, para ser tiernos, para escuchar lo que le pide su esposa a su esposo, para que su hijo pueda escuchar el pedido de un padre o el pedido de una madre. Él nos da de su espíritu para vencer, pero no debemos rendirnos ni conformarnos. No debemos rendirnos al pecado, hermanos. Recordemos que cuando miramos a Cristo desde su obra en la cruz y por haber creído en Él, Él nos ha hecho santos. Sé que es un proceso la santidad, pero desde que usted ya miró todo lo que hizo Cristo en la cruz, Él lo escogió como un santo, como un apartado. Este es mi hijo. Este es Juan Carlos, mi hijo que me da placer. Este es Andrés, es mi hijo que me da placer. Es Anthony, mi hijo amado, quien me da placer, quien intima conmigo. Es Amparito, es Nancy, es Ariel, es Ramiro, es Martita, es Teresita, es Dianita, mis hijos amados, quien intiman conmigo. Es Juanjo. ¿Cuál es el primer ministerio entonces, hermanos, que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas? ¿Cuál es el primer ministerio que Dios tiene para nuestras vidas? Y hace no muy largo tiempo enseñaba que el primer ministerio que tenemos, ¿cuál es? El ministerio de la reconciliación, ¿no es cierto? Pero he aprendido que si no primero tenemos en nuestro corazón, Dios pone el ministerio de la comunión, no podemos hacer el ministerio de la reconciliación. Aprendí eso y me llamó la atención. A veces uno quiere estar afanado, ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Hablar de Cristo. Pero si no intimas conmigo, ¿cómo quieres avanzar? Si no tienes intimidad con el Creador, ¿cómo vas a hacer el ministerio de la reconciliación? Primera de Corintios 1:9. Primera de Corintios 1:9. ¿Cuál es el primer ministerio que el Señor tiene para su iglesia? Primera de Corintios 1:9. No quiero que se olvide esta cita bíblica. Primera de Corintios 1:9. Dígale, hermano Jeff me enseñó que el primer ministerio que el Señor Jesucristo quiere para mi vida es el ministerio de la comunión. ¿Qué dice? Fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. ¿A qué fuimos llamados? A la comunión con el Señor.
fuimos llamados a tener comunión con su Hijo. Y si fui llamado a intimar con Él, es su belleza la que me cautiva. Si usted está en intimidad con el Señor, su belleza, la hermosura de Él le va a cautivar. Y usted no va a querer salir de ahí. Ahora entiendo por qué el rey David en el Salmo 27 habló exactamente de eso. En el Salmo 27:4 dice: una cosa te pido, Señor, le dice David al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en el templo, buscarte y deleitarme en la oración. Él nos llama a intimar. Y cuando tenemos claridad de eso, no vamos a querer apartarnos de la hermosura del Señor. Y que también cuando estamos en intimidad, Él va revelando todo aquello que no está bien. No haces caso a lo que te pide tu esposa. Él te pide algunas cosas que hagas en la casa, no les quieres hacer. Le hablaste mal a tu hijo, pídele perdón. Te comportaste de mala manera con un cliente, con un amigo, le hablaste groseramente, pídele perdón. Le hablaste mal a tu hermano, yo quiero que tú te reconcilies con él. En la medida que tenemos intimidad con Jesús, todo va a transformarse en nuestras vidas. Y es por eso que solo Cristo, solo el Salvador, necesita que intimemos. Necesita que su mensaje sea claro. Y entender que es por Él son las cosas, para Él son todas las cosas. Todo fue creado por Él y Él es digno de recibir todo honor y toda gloria. Cuando usted está en la presencia de Dios, vemos algunos personajes en la Biblia que tuvieron cercanía con Dios. Moisés dice que vio la gloria de Dios. Abraham vio la gloria de Dios. Josué vio al ángel del Señor. Muchos vieron el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo, quien se presentó a muchos hombres y mujeres, más a hombres. Se les presentó, les habló el Espíritu de Dios a su oído. Y debemos entender que cuando estamos en su presencia quiere decir que su gloria nos rodea. La gloria del Señor. Yo preguntaba recién en la enseñanza de parejas de este jueves, les preguntaba ¿para qué fue diseñado el matrimonio? Y muchos me respondieron, me dijeron para el crecimiento de la familia, pero poco a poco fuimos dándonos cuenta de que el matrimonio fue diseñado para darle honra y honor al Señor. Es por esa razón, hermanos, el Señor Jesucristo necesita que le demos honra y gloria. Hay una alabanza que dice digno, digno de recibir. Él es digno. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, sea la gloria, sea la honra por los siglos de los siglos. Y nuestra vida debe ser eso. Si yo intimo con el Señor, si yo tengo claro el ministerio de la comunión con el Salvador, yo debo darle honra y gloria aquí en la tierra. Yo debo darle honra y gloria. Y cuando entienda ese principio, ya pues, ¿qué quiere Él? Que le obedezcamos. ¿Qué quiere Él? Que le demos honra y gloria. Amén. Debo entender también de que Cristo, mientras estuvo con su Padre, aprendió a intimar. ¿Cómo intimaba Él con Él? ¿Cómo eran las conversaciones en el cielo con Él? ¿Cómo estaba ahí? Él sabía que su Hijo amado tenía que venir acá a la tierra y cumplir el plan. El sueño de Jesús fue morir en una cruz para salvarnos. Conforme se fue desarrollando la obediencia en Él, en su humanidad, Él tenía claro que tenía que venir acá a la tierra para obedecer al Padre y dar la vida por nosotros. Deben entender que Jesús vivió aquí en la tierra para interceder. Y aún en el cielo Él está intercediendo. Y por eso nuestro Padre nos llamó para ser semejantes ¿a quién?
a Jesús en todo, dice. Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que, amada iglesia, si no permanecemos sobrios, si no vivimos siendo sensatos, siendo sabios, entendiendo que existe un plan, de que mi amado está intercediendo en el cielo, de que mi amado, de que Jesús es un intercesor, y por tal razón yo debo ser un intercesor. Si Él es un intercesor, yo debo ser un intercesor. Y si usted se da cuenta de que en su familia o en casa usted tiene problemas y no son resueltos aún, es porque usted no intima con el Señor. Y no solo será una sola vez, sino será constantemente. La idea en esta mañana es recordar que debemos vivir constantemente en la intimidad con el Señor, en la intimidad con Jesús. ¿Por qué? Porque ese es nuestro primer ministerio, la comunión con el Señor. Pero la comunión no como nos enseñaron, de recibir solo un día a la semana, de que usted tiene que irse y confesar un pecado, y después llega la tarde y usted sigue repitiendo los mismos patrones de conducta. No. El anhelo del Señor es comprendernos, y Él se hizo carne, y entender cómo somos, cómo vivimos, y que en la medida que nos deleitemos en su presencia, con el Salvador, podamos crecer y mirar más allá, y mirar el plan que Él tiene para nosotros. Y que no se quede ese plan solo conmigo, no se quede el plan solo con usted, sino usted pueda compartir el plan con aquellos que necesitan. Entender que debemos vivir para su gloria. Isaías 43:7 dice: traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé, dice el Señor. Él nos formó. Y solo Cristo necesita ser honrado y debemos vivir para su gloria. Pero a veces los afanes de la vida, las situaciones en las que pasamos en el día a día en casa, la situación económica que ahorita al momento está difícil, ¿verdad? No hay trabajo, con el tema de la luz estamos complicados. Pero el Señor nos dice: hey, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Quién es el rey? Jesús. Jesús. Búscame a mí, dice el Señor, que yo lo demás me encargaré. Yo he podido ver eso en el Señor. Eso hemos podido conversar con mi esposa. Buscad de Él. Buscad de Él. Y lo demás vendrá. Pero si no le buscamos a Jesús, no intimamos con Él, no entendemos el plan que Él tiene para nosotros, no vamos a avanzar. Querida familia, el último mensaje es que el Señor vendrá como Rey. Él es el Rey. Él vendrá como un Rey justo. Él es el juez. ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿Estamos preparados para su venida? ¿Estamos preparados para su regreso? También las profecías dicen que Él por segunda vez, ¿verdad? Él vendrá por segunda vez. ¿Estamos preparados para su venida? Como las vírgenes, en medio de la oscuridad en la que estamos viviendo, ¿estamos llenos de su espíritu? Si no lo estamos, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de intimar. Es por eso que necesitamos a Cristo. Por eso cantábamos hoy en esta mañana la última alabanza que decía: Jesús, Jesús. Decía: tú eres la imagen del Dios invisible. Eres todo lo que hoy queremos ver. Es Jesús, solo Jesús.
Solo el Salvador. Si alguien aquí en esta mañana no tiene todavía a Cristo en su corazón, yo no le voy a decir que pase adelante y vamos a hacer una oración. No, ahí donde usted está, solo puede inclinar su rostro y decir: Jesús, yo te necesito, porque necesito intimar contigo todos los días, porque necesito que seas el Rey de mi vida, porque ya no quiero vivir para la gloria de este mundo, ni quiero vivir para la gloria tuya. Quiero entender tus planes que tienes para mí. Dice en la Biblia que tiene planes de bien y no de mal, ¿no es cierto? Que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero si no intimamos con Él, ¿cómo vamos a conocer esa buena voluntad? Y mire, podemos pasar muchos años. Hemos llegado algunos a la iglesia evangélica, conocemos de Cristo, pero podemos pasar con los mismos patrones de conducta durante muchos años. Si en verdad no intimamos con el Señor, si no tenemos claridad de que el primer ministerio que nos llamó es la comunión, no vamos a avanzar. Y vamos a estar como tener un teléfono sin carga, como el Wi-Fi sin conexión. A los que conocemos de los autos, no podemos salir del lodo en el que nos encontramos. Si tienes un lodo de economía, de deudas, tus finanzas no están bien, si no buscamos al Señor desde temprano, no vamos a salir. Necesitamos activar la 4x4, es intimar con el Señor y salir de donde estamos, y avanzar, y crecer. En 2 de Timoteo 4, todo el capítulo número 4 del libro de Timoteo, de 2 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey. El Señor Jesús vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos. Te encargo mucho que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia. Enseñando con toda paciencia. Solo Cristo, solo el Salvador, solo Jesús, solo el Mesías, sola la salvación. Cuando llegamos al Salvador, Él anhela que avancemos, que caminemos con Él, que crezcamos, que no nos quedemos solo con la salvación. Tuviste un encuentro, todos los que están aquí, ¿cuántos compartieron con un encuentro con el Señor? Levante su mano. Ya. ¿Qué el Señor nos llamó a hacer? ¿Qué aprendimos en el encuentro? A que debemos tener intimidad con el Señor. ¿Qué más aprendimos en el encuentro? De que debemos compartir el Evangelio. ¿Qué más se aprende en un encuentro? Que debemos perdonar y debemos avanzar. Que debemos dar pasos de fe, de obediencia. Me quedo, mis queridos hermanos, con la palabra que les había compartido de Hebreos 5 del 7 al 9. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. El Señor quiere que vivamos de esa manera. En los días de su carne, el Señor Jesucristo tenía intimidad con el Padre y clamaba con gran clamor y lágrimas. Quisiera que podamos escuchar una alabanza ahorita al final y terminar en oración. Si estoy